Vamos a continuar ahora haciendo un análisis de correlación de algunas de nuestras instancias que tenemos en nuestros datos. Vamos a llamar una lista llamada atributos que va a tener estos que se encuentran aquí, ¿sí? Estos son instancias que se encuentran en nuestros datos. Y vamos a hacer nuestra gráfica de dispersión utilizando la función scattermatrix. Vamos a poner un tamaño. Ok. Entonces aquí nosotros ya tenemos una gráfica donde se podría ver que el ingreso medio y el valor medio tienen una cierta correlación. Las otras no tanto, pero estas sí demuestran que tienen una correlación. Vamos a definir una nueva instancia o una nueva columna. Vamos a llamarle, va a ser df per room y va a ser igual a nuestra variable df total bedrooms entre total, ¿sí? Una variable que haga la relación entre el total de camas y el total de cuartos. ¿Okay? Entonces, con esta nueva variable vamos a agregarla a nuestra lista de atributos que ya teníamos. Una coma. Okay. Y ahora voy a hacer la matriz de correlación numérica y visual. Para eso voy a utilizar esta librería Seaborn y voy a definir primero mi matriz de correlación. Por, lo voy a redondear, 2, cm. El error es porque no reconoce esta variable o este nombre y eso viene desde aquí. Aquí nos faltó la coma, separar esta de esta otra. Entonces con esto podríamos ver si existe una correlación o cómo es la correlación entre las variables y vemos que ya habíamos visto que entre el ingreso medio está correlacionado con el valor medio, pero también esta otra nueva variable sí tiene una cierta correlación. ¿Okay? Y bueno, entonces hasta aquí termina el análisis exploratorio. Vamos a continuar. El paso siguiente consiste en la preparación de nuestros datos para nuestros algoritmos de Machine Learning. Lo primero que vamos a hacer es revisar si tenemos valores perdidos o valores nulos. Entonces vamos a revisar primero si es que tenemos este tipo de datos. ¿Okay? Entonces sí tenemos. Vamos a verificar el número de líneas que tenemos para después hacer una comparación. ¿Okay? Tenemos cerca de 20.000 filas y ahora vamos a eliminar estos valores nulos. Y vamos a revisar también con cuánto nos estamos quedando. ¿Okay? Son cerca de 200 filas que estamos eliminando porque contienen valores nulos. Habría manera de manejarlos, pero por el momento vamos a eliminarlos. Antes de seguir con la preparación de nuestros datos, es necesario entender algo. Nosotros, cuando tenemos valores categóricos o cualitativos, podemos transformarlos como se muestra ahora, de manera nominal o de manera ordinal. Nominal significa que vamos a hacer, por ejemplo, en este caso donde tenemos tres colores, vamos a formar un vector con tres entradas y cada una de ellos va a tener su propia entrada. Por ejemplo, el green 100, red 010 y blue 00. Y el ordinal pues va a tener siempre, va a ser solamente un elemento, pero va a ser 1, 2 o 3, dependiendo. Y así se vería cada una de estas transformaciones, ¿sí?
Aquí tendríamos que agregar para el nominal 3 entradas y para la ordinal solamente sería una entrada o una columna. Mientras que aquí requeriríamos de 3 nuevas columnas. Ese es el caso que tenemos con nuestra variable que se llama Ocean Proximity. Vamos a revisarla nuevamente. Y vamos a ver. Okay. Entonces aquí estamos mostrando la frecuencia de cada uno de sus posibles valores, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es algo muy similar a lo que se muestra aquí, ¿sí? Podríamos hacerlo ya sea nominal u ordinal, pero para propósitos de este ejercicio vamos a hacerlo de manera nominal, ¿sí? Es decir, si tenemos 4 posibles valores, vamos a tener 4 nuevas columnas. Para llevar a cabo esta tarea, entonces vamos a utilizar la función OneHotEncoder y vamos a definir una variable que sea nuestro codificador. Como es una transformación nominal, y llamamos a nuestra función okay. Y entonces vemos que ahora ya tenemos nuestras 4 nuevas columnas, ¿sí? Y solo para verificar vamos a ver cómo están asignados estos valores. Okay. Aquí he colocado, por si el estudiante quiere revisarlo, cuál sería o cómo sería la manera de hacer la transformación ordinal. Esta es la nominal y esta es la ordinal. Vamos a continuar entonces ahora viendo la función pipeline. Antes de separar nuestros datos para tener nuestras muestras de entrenamiento y de prueba, será necesario llevar transformaciones, tanto para nuestros valores o datos categóricos como para nuestros datos numéricos. Por ejemplo, en el caso de los datos categóricos, vamos a requerir muchas de las veces convertirlos a valores ordinales o nominales, como acabamos de hacer previamente. O en el caso de los datos numéricos, llevar a cabo un escalamiento. Todo esto para agilizar nuestros cálculos. Entonces, esta función pipeline va a considerar estas transformaciones, pero además va a considerar que nosotros podamos implementar modelos para nuestros datos. Entonces, vamos a ver cómo llevamos a cabo esto. Pipeline nos va a servir para llevar a cabo transformaciones secuenciales que van a requerir nuestros datos, ¿sí? La sintaxis de esta función pues es la que se muestra aquí. Necesitamos definir los pasos. Aquí ponemos el nombre de la transformación, ¿sí? Aquí ponemos la función de la transformación y así sucesivamente todas las que sean necesarias, ¿okay? Entonces aquí yo ya tengo los módulos importantes, ¿okay? Entonces lo primero que voy a hacer es definir dos listas. Una lista para todas las características numéricas y una para las categóricas. Numeric list para el caso de las numéricas. Y van a ser estas que se encuentran aquí. Y para las categóricas, esta que se encuentra aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es definir nuestras transformaciones, tanto numérica como categórica, utilizando la función pipeline, como se muestra aquí. Vamos a hacerla para el caso de los valores numéricos. Okay, scalar. Y aquí está la función estándar scalar. Acá me faltó. Y lo mismo para las categóricas. Se va a llamar OneHot.
Y aquí se encuentra nuestra función. Entonces, de esta manera nosotros ya hemos definido nuestras transformaciones. ¿Okay? La primera es estándar scaler, es para los números, vamos a reescalarlos. Y en el caso de las categóricas, pues ya vimos que los vamos a codificar a números. Ahora, lo que hace falta es pasar nuestra lista numérica y categórica a estas transformaciones. Para eso vamos a utilizar la siguiente función, ¿sí? Column transformer. Para utilizar esta función, solo tenemos que considerar que todas las transformaciones tenemos que ponerlas de esta forma, es decir, asignarles un nombre, el objeto, es decir, nuestra transformación, que es la que se encuentra aquí, y las columnas, es decir, nuestras instancias que se van a ver afectados por esta transformación. Ahora vamos a llamar a esta transformación, transformer, y vamos a llamar a nuestra función, vamos a copiarla, y ahora tenemos que, bueno, enlistar, vamos a separarlas, vamos aquí a enlistar todas nuestras transformaciones. ¿Sí? La primera es para los números, ¿no? El objeto que va a ser este. Y las instancias o las columnas las tenemos guardadas en nuestra variable numeric list. ¿Sí? Entonces, es el primer elemento. Ahora vamos a continuar con los categóricos. Este vamos a marcar. Y siguiendo con el objeto de transformación para nuestros datos categóricos. Y entonces, de esta manera, yo ya tengo definida mi transformación que me va a preprocesar mis datos tanto numéricos como categóricos. Entonces, esta variable que yo llamé transformer la voy a utilizar cuando yo ya vaya a aplicar mis algoritmos de Machine Learning. ¿Sí? Yo ya tengo listo esto para cuando se necesite. Vamos a continuar ahora preparando nuestras muestras para el entrenamiento y la prueba. Para el caso del entrenamiento vamos a tomar un 70% y para test o pruebas un 30%. Y para recordar, X mayúscula van a ser todas mis columnas exceptuando donde está la que me interesa predecir, que en este caso es el valor promedio de las casas. Y Y va a ser precisamente esa columna que es la que me interesa para la predicción. Entonces vamos a definir tanto X como Y. X es igual a df.drop median. Vale. Okay. Entonces aquí yo ya definí X y lo mismo para Y. Y ahora, una vez que ya he definido tanto X como Y, voy a definir estas submuestras. Aquí con train size definimos el tamaño. Esto significa que el 70% van a ser para entrenamiento y el resto para prueba. Revisamos ahora el tamaño de nuestras muestras. Okay, y aquí tenemos ya nuestras submuestras para entrenamiento y para prueba, tanto para X como para Y. Entonces, con esto yo ya tengo mis datos que utilizaré para mis modelos seleccionados.